Bueno, vamos a hablar, seguimos conociendo historias impactantes, relatos pues muy conmovedores de la situación tan difícil que tienen que pasar los migrantes en Estados Unidos. La última historia es la de un joven colombiano que en este momento ya está en la capital de la República y fue deportado en las últimas horas del país norteamericano. Pero su forma de deportación, su proceder, cuando uno escucha a su madre, causa muchas preguntas, muchas dudas en qué métodos, qué procedimientos, el cómo está deportando ICE a los migrantes allí en Estados Unidos y el trato que han tenido con las familias, partiendo de lo que para mí y para muchos, por supuesto, es una tragedia, que es separar a una madre de su hijo. Esa es la historia de Rocío Sánchez. Rocío, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Hola, buenos días. Bueno, Rocío, ¿qué pasó con su hijo? Bueno, yo soy ciudadana americana, hace 14 años estoy en este país. Mi hijo vino conmigo, soy madre soltera, y mi hijo vino, yo vine 2 años después, vino mi hijo, después de 2 años, yo afortunadamente me casé con una persona muy buena, obtuve mis documentos, y mi hijo no pudo entrar en el proceso migratorio. En abril, finales de abril aproximadamente, llegó ICE a mi casa. Lo estaban esperando afuera de mi casa y fue arrestado como un delincuente, con armas largas, lo esposado. No tiene nombre esto que una madre sufre. Lamento yo mi estado, pero cada que recuerdo me pongo muy nerviosa y fue muy terrible y muy traumático para mí. Se lo llevaron a Chrome, estuvo afortunadamente, rodamos con suerte, mi hijo no tiene ningún proceso criminal ni nada de esas cosas, y duró 15 días preso en Chrome. Para él fue muy traumático también porque él estuvo en una celda de alto riesgo, como si fuera un delincuente, porque no quiso firmar ningún documento. Porque los documentos que les presentan para que firmen, porque tienen que verlos el médico, porque firmen, porque para la comida, firmen para estas cosas, en inglés tienen abajo en letra pequeñita, dicen que aceptan ser deportados, y como él sabe inglés perfecto, entonces leía y decía, no, yo no firmo ningún documento. Por eso lo trasladaron a esa celda pequeña, Sí. que no les apagan la luz nunca. Anyway, muchas cosas terribles. Él tuvo que hacer incluso huelga de hambre para que lo dejaran hablar conmigo. Bueno, varios puntos de su primera respuesta, Rocío. ¿Cuántos años tiene su hijo? En este momento cumplió 30 años. Tiene 30 años. Rocío, ustedes, digamos, lo que entiendo de acuerdo a su testimonio es que ICE ubica a su hijo por el ingreso del joven a un hospital. Sí, mi hijo estuvo enfermo, cuestiones de estómago, y yo me vi en obligación de llevarlo al hospital de urgencias, y cometí el error de dar la dirección de mi casa. Se supone que el Hospital Jackson tiene la obligación de pasar unos informes a ICE para, como actualizando las direcciones, ¿cierto? Y entonces en eso encontraron que mi hijo tenía, el único cargo que le encontraron fue que había sobrepasado la estadía aquí en los Estados Unidos. Y por eso fueron por él, haciendo la cacería varios días en las mañanas mientras él salía a trabajar. Seguramente cambió su horario y ese día lo esperaron allá afuera de mi casa. Él se enteró de esto porque, como le digo, él habla inglés perfecto, y entonces en el proceso de que lo llevan
arrestado en unas camionetas, de ahí hasta un centro que queda en un mall cercano, en el Dolphin Mall, se llama el mall o el centro comercial. Lo llevaron arrestado, entonces ellos comentaban eso, cómo habían tenido la información para que mi hijo estuviera en las listas, y él se enteró de eso a través de la conversación de ellos. De ahí fue llevado a Chrome, y el proceso se demora como 3 días para que le den un alien. Un alien es como un número, Mm. que es lo que en este momento no tiene la gente de Alcatraz, allá en Alligator Alcatraz, que llaman. No, no tienen un alien. Entonces, por eso el proceso es más difícil. Claro. Rocío, usted nos relata que la llegada, bueno, un primer elemento antes de eso. Em, lo que cuenta Rocío ha sido la queja de muchas organizaciones migrantes por una razón. Y es que resulta que ahora los migrantes no están recibiendo la atención de salud necesaria cuando lo necesitan, porque por miedo a que pase esto que está contando Rocío, precisamente, que por la ida a un hospital a usted lo pueden deportar, pues por ese miedo es que muchos migrantes están dejando de ir a recibir la atención médica necesaria a los centros médicos. Eso me parece un primer punto que es importante anotar, ¿no, Rocío? Sí, yo le recomiendo a la gente, lamentablemente, que tienen que mentir y dar otra dirección que no sea donde están habitando. No firmen ningún documento si los arrestan. Inmediatamente conéctense con su familiar y les den el alien que les dan a ellos cuando los ingresan, para que a la vez el abogado pueda trabajar en eso. Afortunadamente, como le digo, conseguimos un abogado excelente, que lo sacó muy rápidamente, porque fueron 15 días, que eso no pasa en ningún momento. Todo, la gente dura meses, 2, 3, 4 meses allí, pero mi hijo solamente duró 15 días. Mi hijo podía haberse quedado aquí en el país, porque él tiene un proceso migratorio, pero él, a raíz del trauma que sufrió en la cárcel, no trauma físico, sino psicológico, eh, decidió que si él se presentaba otra vez ante la corte y de pronto otra vez lo arrestaban, él no podía seguir con esta situación, ni yo tampoco, porque eso es muy traumático para uno como familia, y más para personas que desde que yo llegué a este país, he pagado impuestos. Yo voté por Trump, yo voté por él. Entonces es muy, muy deprimente esta situación, ¿Y usted muy siente, maltratante para uno. y usted siente que tras votar por Trump lo decepcionó? ¿La decepcionó? Sí, por supuesto que me decepcionó. Yo, la verdad, estoy muy triste con este país que amaba. Mi hijo también. Ya no le tengo el mismo amor. Este país me recibió. La gente que quiere trabajar, que quiere hacer empresa, lo puede hacer si somos gente de bien. Pero nos han tratado muy mal. Este señor Trump, lo amaba con mi corazón, voté por él, hice campaña por él. Sé que él en cierto momento tiene razón en ciertas cosas, porque mucho delincuente entró, pero él tiene que darse cuenta de que tiene que calificar a las personas que son buenas, que hemos pagado impuestos, que hicimos nuestro sueño americano y que somos gente de bien. Sí. Rocío, la llegada de ICE a su casa, usted me cuenta que no fue de la mejor manera. ¿Cómo fue el trato? Bueno, primero, imagínese usted que lo apunten con unas armas, 4 o 5 policías divinamente armados, que hagan una redada de esa manera. Es bien, bien difícil. Yo lamentablemente no me di cuenta en ese momento del acto. Gracias a Dios, como le digo, rodamos con suerte, porque hay una agente de inmigración, agentes que no son muy recomendables. Nosotros dimos con suerte y no eran tan estrictos, tan mala gente, y le permitieron a mi hijo que pudiera entregar sus cosas, que llevaba su computador, su maleta, su almuerzo, sus cosas, porque salía a trabajar.
me lo entregara. Y a la vez, porque él les dijo que como ellos no tenían un documento que verificara su nombre completo, entonces ellos tenían que tener un documento y mi hijo les dijo, bueno, yo tengo el pasaporte, mi mamá se los puede dar, permítame, yo le digo a mi mamá que ustedes me están arrestando y así fue como me tocaron en mi puerta acá, horrible, que casi me la tumban y cuando salgo encuentro a mi hijo esposado con toda esa cantidad de hombres y bueno, me pidieron el pasaporte, yo se los entregué y nunca fue el pasaporte devuelto. Gracias a Dios en la embajada me facilitaron rápidamente la documentación, el pasaporte, para que nuevamente mi hijo pudiese regresar a Colombia. Sí, la entrada a ese centro, usted me dice que su hijo tuvo que hacer hasta huelga de hambre para simplemente hablar con su madre. Sí, sí, él tuvo 2 días porque no le permitía. Tienen un sistema de que les dan una tablet para poder llamar y poder solicitar las visitas, pero es como es tanta gente y es una sola tablet, entonces es muy complicado. Y como él no quiso firmar documentos, entonces peor, todavía lo tienen aislado, entonces ya no tiene la comunicación con mucha gente. Eh, Afortunadamente, él pues es un niño muy inteligente, muchacho muy inteligente, porque no es un niño, es un hombre muy inteligente, y él decidió, dijo, yo voy a hacer huelga de hambre si no me puedo comunicar con mi familia. Y así logró la comunicación conmigo y yo pude obtener el número de alguien, hablar con el abogado para que tramitara todo y le dieran una fianza. Todo esto es muy traumático y además económicamente para una familia o una madre como yo que trabaja enormemente, pues es costosísimo porque el abogado cuesta, el bono, la fianza también cuesta mucho dinero, entonces uno tiene que sacar todo ese dinero uno sobre otro, entonces todo es difícil, queda uno endeudado, queda uno sin familia, yo quedé sola aquí en este país, es traumático, es muy traumático. Sí, un momento muy, muy complicado y quería preguntarle precisamente eso, Rocío. Uno escucha muchas veces el término doloroso de familias separadas. Y usted lo está viviendo. ¿Cómo es una familia separada? ¿Cómo vive el día a día una familia separada? Pues yo, como le digo, soy sola, vivía con él y ahora pues ya no tengo ánimos ni de levantarme porque él era mi motor. Trabajábamos juntos, hicimos nuestro sueño americano juntos, construimos una compañía juntos, compramos una pequeña casa, la arreglamos, estábamos muy contentos y lo hemos hecho los dos. Ahora no tengo ánimos de levantarme, siento mucha tristeza, mucha ansiedad y todos los días vivo con ganas de irme para allá y yo puedo ir a verlo. Hay familias que nunca pueden volver o no pueden regresar a Colombia. Yo soy ciudadana americana y puedo ir a verlo constantemente, pero sin embargo, el hecho de que mi hijo se llevara en su vida en unas maletas es muy difícil, porque él tenía toda su vida aquí, sus cosas, y es difícil, no tengo descripción. Pido a Dios por las madres que están pasando por este proceso, porque el mío fue fácil y fue en Chrome, pero los que están allá en la nueva cárcel, Alligator, es muy difícil porque ese sitio es muy complicado, muy difícil y está haciendo un calor aquí en Miami impresionante. Los zancudos allá son increíbles. Lo que cuenta la gente y las madres es espantoso. Yo cuando fui a sacar a mi hijo de la cárcel llegué un poco antes y antes de llegar a la cárcel hay una estación de gasolina donde uno se puede esperar porque no lo dejan esperar ahí. Me encontré con muchas madres
que son ilegales y que no podían ir a ver a sus hijos a la cárcel o no pueden ir a preguntar por ellos. Entonces estaban ahí esperando que alguien Sí. los ayudara, porque eso es lo único que puede hacer uno. Y es muy difícil, muy traumático, esas madres que no pueden ni siquiera ir a ver a sus hijos. Yo afortunadamente podía ir, eso es bueno, pero es difícil. Y más que lo Sí. traten a uno ya siendo uno ciudadano americano de esa manera, ¿no? Rocío, cuando su hijo se devuelve a Bogotá, eh, ¿cómo fue esa despedida? Yo no fui capaz de despedirme de mi hijo. Yo, yo tomé un avión con él y lo llevé hasta allá como si fuera un niño, porque sentía que la despedida aquí iba a ser muy traumática. Entonces yo tomé un avión con él y me fui con él. Y lo dejé en casa de mi madre. Pero al fin y tuvo que regresarse a Estados Unidos. Claro, claro, yo me tengo que regresar porque tengo mi vida aquí, tengo un negocio que tengo que seguir atendiendo, o si no, ¿cómo hago? Am, y con dificultad sigo sola, porque ya no tengo la compañía de mi hijo, que era el que me ayudaba en todo. Yo ya soy una persona que tengo 60 años y ya no soy muy diestra en el sistema ni en todas estas cosas que ellos hacen ahora. Entonces es complicado para mí, tengo que aprender muchas cosas ahora que estoy sola Mm. y seguir adelante. Y mi hijo también, formar una nueva vida. Nosotros vinimos de Cali, porque vivíamos en Cali, aquí a Miami, y él realmente no conocía Bogotá, aunque somos de Bogotá. Él realmente lo llevé para Cali cuando tenía como 6 años o 7, no conoce Bogotá mucho. Entonces ha sido también para él un poco difícil el proceso de llegar a Colombia. Claro, muy complicada y muy compleja esta historia, Rocío, que estamos escuchando. Eh, Usted ha conocido más testimonios, ¿no? Como lo acaba de decir, de gente, de madres que usted ha logrado contactarse, que saben su mismo dolor, separarse y despedirse de un hijo, de un hermano, de un esposo. Mucho más doloroso, porque la mayoría de gente de familia que tienen que cogen preso o que lo detienen, generalmente no tienen documentación. Entonces no pueden hacer lo que yo hice, de ir y regresar a Colombia, de poderlo ver, sino que ya culminantemente se separan y ya no hay nada que hacer. Mm, Conozco muchas madres que yo he estado con ellas últimamente, pues como ayudándoles de cierta forma a averiguar. He ido a Chrome a preguntar por sus hijos. Les intento yo en las redes sociales pedirles a los inmigrantes que no firmen ningún documento si son detenidos, que llamen a un abogado, que, que, que no den sus direcciones. Intento yo ayudar a las familias, a las madres que veo desesperadas y que no pueden hacer nada por sus hijos, no los pueden ni ver. Yo por lo menos tuve acceso a la cárcel, pero estas madres no pueden ni verlos, entonces es muy doloroso. Y cuando los deportan, no los pueden, no, uno no los ve, los deportan y uno no los puede ver porque los mandan en un avión que uno no sabe nada. Entonces es muy complicado. Yo tuve la fortuna de que mi hijo saliera de la cárcel. El abogado dijo que él podía tener un proceso, pero mi hijo no quiso porque, como les comenté, es muy traumático el tema. Y entonces él dijo, si a mí me detienen otra vez un solo día, yo me muero. Y yo Rocío, también como madre. Rocío, déjeme hacerle ya la última pregunta para despedirla. Usted me dijo que se arrepiente de votar por Trump. Él obviamente siempre prometió unas políticas muy duras con los delincuentes que llegaban a Estados Unidos, pero ¿usted cree que se le fue la mano, se le está yendo la mano? Yo pienso que sí. Yo pensé que él iba, como él iba a tener otras políticas,
que iba a revisar bien a las personas que, como él dijo, que eran los delincuentes a los que iba a deportar. Entonces uno piensa que uno está exento porque nosotros no somos delincuentes. Entonces yo creo que todas nosotras, las madres, las esposas, no sé, piensan que estamos exentos de eso. Y yo pensé eso, yo dije, no, yo llevo mucho tiempo, yo pago impuestos, nunca hemos sido beneficiados por el sistema americano, toda esa cantidad de cosas. Yo nunca me imaginé que mi hijo fuera a irse. De hecho, mi hijo cuando yo voté por Trump me dijo un día, recuerdo tanto que me dijo, madre, tú sabes que tú estás colaborando para que a mí a lo mejor me puedan deportar. Y yo le dije, no, si Trump es una maravilla, Trump solamente va a deportar a los delincuentes. Y me equivoqué. Yo le pediría al señor Trump, a nuestro presidente, que yo voté por él, hice campaña por él, fui a sus convenciones aquí en Miami, que pensara un poco más en nosotras, las madres, por lo menos las madres, que somos cabeza de familia y que somos gente de bien y que sus hijos no tienen ningún récord criminal, que les permita estar con nosotras, que les permita estar en este país, que les dé un estatus. Eran gente trabajadora, gente que aporta en este país. Mi hijo, toda la gente lo quería en su trabajo, en todas partes, un muchacho decente. Entonces, esta gente es la que aporta a este país. Esta gente es la que necesita este país. Gente como nosotros es la que necesita este país. Tienen que hacer un proceso diferente. Yo le pido al señor Trump que haga el proceso diferente, que verifique realmente quiénes son los criminales y deporte los criminales, no la gente buena como nosotros. Rocío, en un momento tan difícil, yo creo que a uno como periodista, como medio de comunicación, lo único que resta es agradecerle por sacar unos minutos para atender a Noticias Caracol en una situación tan compleja. Y le agradecemos mucho su testimonio. Su testimonio es tan valioso porque muchas madres la están escuchando. Muchas madres que se están sintiendo también identificadas con este relato que usted nos está entregando. Gracias, nuestro abrazo solidario y esperamos que la situación con su hijo, esa situación familiar, mejore.